Aleluya, la gloria es para el Señor. Y yo quiero decirles rápidamente, alguno dirá, ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿En qué me beneficia a mí ese pozo? Pastor Ricardo explicaba precisamente que Abraham, cuando Dios le hablaba, Él le decía dónde se tenía que establecer. Y se establecía en un lugar y abría un pozo. Pero era un pozo para que bebieran, porque donde hay aguas hay bendición, hay vida. Pero aparte de todo, era un lugar de adoración, no por el agua, no por el pozo, sino era un altar. Eran altares que abría a Dios, a Abraham. Entonces, cuando él muere, los filisteos, que son los enemigos, y que como decía el pastor Ricardo, son los tipos de demonios, son demonios que tapan esos pozos. En el tiempo de Génesis 26, ellos taparon los pozos, los demonios. ¿Cómo taparon este pozo los demonios? En este caso, los demonios taparon este pozo de la misma manera que Satanás quiso hacer caer al Señor Jesucristo, con la codicia, con el demonio de codicia. Ya que estuvimos investigando, este lugar fue cerrado porque tuvieron problemas los administradores. Empezaron a ver el dinero, ya no a ver lo espiritual, sino a ver el dinero. Y se pelearon y empezaron a entrar en conflictos, en guerras, y ese lugar se cerró hasta que lo vendieron. Se perdió. El deseo del Señor, el objetivo en el cual muchísimos fueron bendecidos. Como dice mi esposa, he estado investigando. Muchos están en el extranjero predicando. Hubo mucho fruto, vidas cambiadas. Muchos diciendo, yo recibí al Señor ahí. Mi vida fue transformada, la manifestación del Señor. Eso lo supimos ya hasta apenas. Eso es un pozo de bendición, donde muchos se alimentaron en esos años. Pero ahora en este tiempo, nosotros vamos a abrir ese pozo para que se manifieste y para que el deseo de Dios se vea cumplido en nosotros. Que nosotros podamos levantarnos y decir, voy a abrir ese pozo de bendición para que no solo nosotros vivamos de esas aguas, sino nuestras generaciones también beban y beban de esas aguas. Amén. ¿Por qué dije que el demonio de codicia? Porque Satanás creyó que había acabado con el Señor Jesús cuando entró en Judas. Judas llevaba la bolsa, llevaba el dinero del Señor. Él se encargaba de hacer la administración. Judas pecó, le permitió, tomaba de la bolsa y le abrió la puerta a un pecado consentido, que es el pecado de la codicia. Cuando él le abrió la puerta, ya no se conformó solamente con las monedas que le caían de las ofrendas, sino que él vendió al maestro por más plata, por el dinero. El Señor Jesús le dijo, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Y de la misma manera se mete en las iglesias y se metió en este lugar con el mismo demonio de codicia, de querer dinero, desenfocándose de lo espiritual, del deseo de Dios y buscar dinero. Y ese es el mismo demonio que está entrando en las iglesias, destruyendo las iglesias, la codicia. Por eso oremos, hermanos, para que ese demonio no entre en este lugar. El dinero de Dios es de Dios y se usará para la obra de Dios. Que nos libre de tocar lo que es de Dios y que permita que nosotros podamos cumplir el deseo de Dios. Y por eso fuimos, y cuando estábamos ahí yo sentí del Señor, estar en ese lugar. Al principio sí es tenebroso. El vigilante sacó un machete y sacó un aparato que da choques eléctricos, porque tiene temor de lo que él siente ahí. Y nosotros entramos confiados. Mi esposa se quedó preguntándole otras cosas mientras yo me subí. Estaba oscuro, pero cuando llegué a ese lugar me impresionó.
Me impresionó y lo que se siente en ese lugar. Es un lugar de oración, o fue un lugar de oración. Se siente la presencia del Señor. A mí me conmovió, me impactó mi corazón el entrar ahí, sentí, wow, verdaderamente aquí hubo gente orando. La hubo. ¿Cuántos miles y miles y miles? ¿Y cuántas miles de peticiones fueron escuchadas? Es eso mismo lo que queremos levantar en esta nueva generación. Queremos hacerlo. Y sé que es el deseo de Dios. Y en el tiempo de Génesis 26, hermanos, dice, hay problemas, hay dificultades, pero debemos estar presentes que separados de Dios nada podemos hacer. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Abraham también pasó por pruebas, y también a Isaac. Y también nosotros vamos a pasar por pruebas, pero mire, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Tenía comunicación con Dios, tenía comunión con Dios, que es lo que deseamos, que cada uno de nosotros tengamos comunión con Dios. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. No te bases ni te fijes en el mundo, en la comodidad o en en el tiempo de la prueba. Espera, yo te voy a dirigir. No está diciendo que tenemos que padecer hambre y necesidad. No, está diciendo obedéceme, que yo te dirijo. Amén. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Esa fue la promesa de Dios. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dios ha decretado que México es para el Señor Jesucristo y nos las va a entregar a nosotros. Solo hay que esperar en el Señor, hay que esperar en el Señor. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, obediencia absoluta al Señor. Entonces dice, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Ellos sabían del temor. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de esto morirá. Pero eso se lo había sembrado el Señor a este hombre. Amén. Es defensa de parte de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Amén. Y tuvo ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Recuerde, él llegó sin nada, sin nada. Amén. ¿Y cómo lo estaban corriendo? Porque se había hecho mucho más poderoso que todo un pueblo, que todo el rey. Amén. ¿Quién puede hacer eso solamente sino solo el Señor? Pero porque él era fiel, era obediente al Señor. Entonces dice, e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre,
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que es contienda, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que es oposición. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: son lugares espaciosos, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, o sea, siguió conquistando. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Era un altar, era una representación de que Dios estaba allí con ellos. Y abrían un altar al Señor. Amén. Dice entonces: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Amén. Los enemigos, reconociendo, viendo la mano de Dios sobre una persona, haciéndolo mucho más poderoso que ellos, en menor tiempo. Ellos eran un pueblo que se formó quién sabe en cuántos años, pero Dios, cuando pone su mano sobre alguien y su bendición, Él lo hace en el tiempo que Él quiere, y lo hace rápido, porque el Señor va así. Amén. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Cuando nosotros nos apegamos al Señor, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando lo dice Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares cada uno de sus mandamientos que yo te prescribo hoy, de cierto, Dios nos bendecirá. Amén. Pero para escuchar la voz de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos comunión con Él para poder oír la voz de Jehová. Y dice: y te exaltaré ante las naciones de la tierra. La gente sabrá que su nombre es invocado sobre nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, otra de las cosas es que viene bendición y bendición y bendición y prosperidad, y porque Dios se manifiesta de esa manera. Isaac no lo buscaba por el interés, Isaac lo buscaba por amor, lo buscaba por obediencia, por fe. Pero Dios recompensa, Dios bendice, Dios prospera. Amén. Por eso no nos podemos dejar engañar. Nosotros aquí no estamos por dinero, estamos por amor al Señor. Todos nosotros no estamos aquí porque usted quiera un carro, su casa y después lo deja. No, estamos aquí siguiéndolo, aún como dijo la pastora Patti, aún dispuestos a dar hasta la vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Él lo sabe, Él sabe quién está así, Él sabe quién es el que realmente está comprometido con Él. Y recibirá grandes cosas de parte de Dios. El dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. Eso sí es lo malo, ese es el pecado, el amor al dinero. El dinero lo hizo el Señor ¿para qué? Para que su obra crezca y se multiplique y siga creciendo y expandiéndose. Entonces, mis hermanos, Dios puso todo esto con un mandamiento. Dios está levantando lugares de adoración a su nombre. Por eso estamos orando por un altar de adoración, un nuevo pozo. En Puebla ya lo abrió el Señor. Esto es un pozo de avivamiento, de aguas. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de abrir un pozo en Cuernavaca y un pozo en Veracruz por el momento.
Son pozos de avivamiento, son pozos donde la gente sabrá que Dios está ahí y que pueden llegar como ustedes. Ustedes saben que hay un pozo aquí. No sabían que era un pozo, pero quiero decirles, esto es un pozo de bendición. Esto es un pozo de aguas que Dios abrió en esta ciudad de Puebla para que todo aquel que venga reciba. Todos vengan y reciban. ¿Y cuál es nuestra labor? Ir y decirle a la gente, ¿quieres agua? Hay un pozo que Dios abrió aquí en Puebla. Lo hay, la gente lo está sabiendo. La gente lo está sabiendo y están recibiendo. Personas que llegan por primera vez y reciben. ¿Y sabe para qué? Para que no lo olvidemos nunca. Y mire, dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, mire lo que quiere Dios. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios, cuando llamó a Abraham, sabía qué corazón tenía Abraham. Por eso dijo, voy a bendecir tu descendencia, porque así como tú eres, tú vas a hacer que tu hijo Isaac sea igualito. Y tu hijo Isaac va a hacer que sus hijos piensen y hagan lo mismo. Y los hijos de tus hijos y viceversa, así. Se van a ir, la generación se va a ir bendiciendo. Dios la va a bendecir por creer en Él, por no apartarnos de Él, por enseñarles la sana doctrina. Amén. Así que, mis hermanos, el motivo de este mensaje es que podemos abrir pozos y que el día de hoy creemos que hemos abierto un pozo aquí en México para bendición nuestra. Es para bendición nuestra y de nuestras generaciones, iglesia. Y no nos podemos dejar desviar. El propósito de Dios es y que siga, y que siga, y que siga, y que siga el propósito del Señor. Amén. Hoy estamos pisando un lugar donde es un pozo de avivamiento, es un pozo que Dios puso en esta ciudad. Por eso insisto, los ojos de Dios están puestos en Puebla. No por nosotros, no es por nosotros. Olvídese de nuestras caras, para muchos les podemos caer mal, pero quiero decirle, es porque Dios dispuso que quiere un pozo en esta ciudad. Y oremos para que el Señor siga abriendo pozos en todo México. Los necesitamos. Amén.